La Universidad Técnica de Cotopaxi, a través de la Cátedra de Identidad Cultural impartido por la docente ingeniera Nelly Salguero, hablaremos acerca del tema la transculturación e inculturación. Integrantes: Caicedo Sofía, Calderón Brenda, Encalada Mateo, Herrera Jimena y Aguachi Carol, quienes pertenecemos al cuarto ciclo paralelo B de la carrera de Administración de Empresas. La transculturalización. Este término se generó en el terreno de la antropología a partir del año de 1935 con el fin de clasificar el estudio del contacto cultural entre grupos diferentes. Sin embargo, su definición ha ido modificándose para poder definir más claramente su campo de acción, ya que esta terminología es una herramienta esencial en la investigación, constituyéndose en la recepción de un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro, que constituyen de modo más completo a los propios. La transculturalización fue proyectada como el dispositivo teórico que ofrece una base epistemológica más sofisticada a la diversidad ideológica del mestizaje. Se manifiesta bajo el marco ideológico de la teoría de la dependencia, la crítica al imperialismo cultural y al análisis estructural. La culturalización proponía simultáneamente una teoría de la modernidad y una estrategia de modernización cultural para la periferia. La idea de transculturalización procede del antropólogo cubano Fernando Ortiz, quien anunció en 1940 en su libro Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar. El título proviene de la música folclórica cubana y la disputa musical, jugando con los significados cubanos del contrapunto y el contrapunteo. La transculturalización es el proceso por el cual una cultura adquiere en forma creativa ciertos elementos de otra, es decir, a través de ciertos fenómenos de desculturalización y otros de neoculturalización. Él también dice un proceso en el cual ambas partes de la ecuación resultan modificadas, un proceso en el cual emerge una nueva realidad compuesta y compleja, una realidad que no es aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente. En algunos casos, el proceso de transculturalización se puede volver doloroso, ya que involucra la pérdida de la identidad y la sumisión frente a otro. Se trata de una cultura que impone sus tradiciones y costumbres en otra, por lo que esta última termina perdiendo aquello que la caracterizaba o distinguía frente al mundo. En la actualidad, uno de los factores principales de la transculturalización es la globalización, porque ha posibilitado la apertura de las fronteras en el marco del libre mercado entre países, lo que hace que las culturas más desarrolladas se expandan rápidamente. La consecuencia puede ser pérdida de valores y tradiciones que caracterizan a cada país. La transculturación proporciona un término que no contiene la implicación de una cierta cultura hacia la cual tener que tender la otra, sino una transición entre dos culturas, activas, contribuyentes con mutuos aportes, y ambas cooperantes al advenimiento de una nueva realidad de civilización. Según Pérez, por transculturalidad se entiende el recurso a modelos, fragmentos o bienes culturales que no son generados en el contexto cultural, ni una identidad cultural, sino que provienen de culturas externas y corresponden a otra identidad y lengua, construyendo así un campo de acción heterogéneo. Se puede situar a la transculturación en el contexto económico, en donde la balanza positiva o negativa se inclina hacia un país u otro. La incursión de la economía en este intercambio especialmente incumbe al interés investigativo, ya que se puede dar cuenta de cómo el sistema capitalista juega un papel relevante en el proceso de transculturación. En las fiestas patronales,
El diablo es el resultado de la resistencia a la ocultación impuesta por el etnocentrismo de la religión católica hacia los aborígenes de la localidad, quienes tienen su propia cultura y que en ese momento pasaron recientemente por un proceso de transculturación por las costumbres del imperio inca. El diablo será siempre símbolo de rebeldía, pues se niega a someterse, convirtiéndose en símbolo de libertad. Esta figura dio identidad al pueblo pillareño a través de la ritualidad inmersa en su danza y en su vestimenta. El diablo de Píllaro es el único que se conoce, no tiene una connotación religiosa en su festividad, por la cual su desarrollo y su evolución van de la mano de los participantes de cada una de las partidas. En la religión. Como ya hemos hablado de las fiestas patronales, así como la diablada pillareña, tradiciones opuestas, pero con un mismo origen. Mientras en las fiestas patronales se demuestran el grado de transculturación que sufrió el pueblo indígena y mestizo, en la diablada se puede observar, de cierta manera, los rezagos de una aculturación incompleta, pues el diablo es síntoma de esta resistencia al cambio, resistencia a adoptar un aspecto de una cultura ajena como lo es la religión. Para Durkheim, la religión es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las entidades sacras, es decir, separadas, prohibidas, creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral llamada Iglesia a todos los que se adhieren a ella. Un claro ejemplo de transculturación se dio en América, a partir del descubrimiento del continente que realizó Cristóbal Colón, en el cual se dio una evangelización a los incas pertenecientes de dicho continente. La transculturación es el fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe, transforma y adopta las formas culturales que provienen de otros grupos, tales como las tradiciones, costumbres, tipos de alimentación, entre otras, que suponen un cambio radical en su cultura ya establecida. Estas comunidades terminan sustituyendo en mayor o menor medida sus propias prácticas culturales. Como podemos recordar, cuando llegaron los españoles a América, ellos trajeron desde un nuevo idioma hasta una nueva religión, las mismas que fueron adoptadas a lo largo de los años. Y aunque esto puede desarrollar un conflicto, ya que la cultura receptora sufre una imposición por parte de estos grupos sociales que se insertaron en nuestro territorio. Pero también, por otro lado, este cambio puede provocar un enriquecimiento cultural con nuevas formas de trabajar, como son las diferentes formas como ellos cultivaban, como ellos aprovechaban de los recursos que tenía un lugar a donde ellos llegaban. Como hemos venido manifestando anteriormente de la transculturación, que con este fenómeno apareció en América el mestizaje, que surge cuando nacen hijos o hijas de extranjeros con mujeres nativas. Este extendido fenómeno de gran amalgama étnica y cultural, creada no solo por los españoles y la gente nativa, sino también por generaciones de inmigrantes y por la interacción social entre Hispanoamérica, aún perdura hasta el día de hoy. El mestizaje no solo ha sido un complejo proceso histórico de aculturación o transculturación en múltiples direcciones, también ha sido una ideología poderosa dentro de los proyectos más vastos denominados transformación social. El término inculturación es usado sobre todo en el campo religioso y educativo, aunque sus orígenes del término están en la antropología. Nuestro interés por analizar la categoría inculturación se funda en el uso que se hace de ella, fundamentalmente en el campo religioso, y es porque se trata de un hecho social
con consistencia histórica y muy presente en la vida de la cultura latinoamericana. Podemos continuar manifestando que inculturación significa la encarnación de la vida y del mensaje cristiano en una área cultural concreta, de tal modo que estas experiencias no solo vengan a expresarse con los elementos propios de la cultura en cuestión, sino se convierta en el principio inspirador, normativo y unificador que transforma y recrea esta cultura, dando origen a una nueva creación. Esta noción caló hondo en las preocupaciones pastorales de la Iglesia Católica contemporánea, recogiendo la noción y tomándole para los estudios sobre religiosidad popular, define como un proceso por el cual el mensaje eterno y universal de Jesús, dirigido a los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas, debe expresarse en formas culturales propias de dichos hombres. En suma, la inculturación consiste en introducir algunos contenidos en otra cultura. Dicho de otra manera, la inculturación constituye un proceso de acondicionamiento, de adaptación a la vida social, así como en un periodo inicial el individuo asimila las tradiciones del grupo y se desenvuelve en base a ellas, del mismo modo que en tiempos posteriores la inculturación implica un proceso de reacondicionamiento que conduce a conservar las fuentes de identidad, pero también a realizar cambios dentro de la misma cultura. De hecho, en el proceso suele existir elementos suficientes para preservar la cultura, pero también elementos que están sujetos a cambio. Para la perspectiva inculturadora, la cultura es un término polisémico. Acepta además que cada pueblo tiene su historia, es decir, tiene una tradición, un pasado y una experiencia acumulada, y esta es transmitida bajo diversas formas, aun si no tiene escritura. Así como produce y genera sentidos para su existencia, produce también riquezas para intercambiar, distribuir y consumir. Se organiza internamente y constituye instituciones para vivir ordenadamente. Entre los grupos internos se suscitan conflictos y tensiones por causa de la escasez, los valores y los proyectos. Esto significa que los grupos tienen una serie de valores y modos de controlar y de relacionarse con la trascendencia. Finalmente, los grupos no pueden estar aislados completamente. Antes bien, tienen diversas formas de estar en contacto con otros. Sin embargo, aunque se reconocen todos estos rasgos, no constituyen realmente culturas como las desarrolladas, o no poseen la plenitud que sí poseen las civilizadas. Razones por las que merecen ser inculturadas, es decir, intervenidas o penetradas para suscitar cambios desde el interior mismo de las culturas. Los agentes en la perspectiva inculturadora son siempre de carácter externo o extranjero al grupo cultural y se colocan en la posición de quienes van a dar ayuda y no en la de quienes van a buscarla o a descubrirla juntos, más a darla que a recibirla, para llevarles y regalarles algo de lo que los otros carecen y que solo los de fuera, los unos, poseen y hacen evidente. Por ejemplo, lo que es oscuro para los nativos de la comunidad. Schreiter, 1992, 32. Los agentes se consideran a sí mismos como los llamados o convocados por algún principio para ser enviados a transformar, para hacer desarrollar, crecer, modificar, sanar, entre otras cosas, a los otros. La primacía de la razón, la eficacia técnica y la existencia de una verdad que mostrar son los que justifican y garantizan la acción de su empresa dentro de las otras culturas. Los agentes se convierten, por ejemplo,
en los principales promotores de los derechos humanos y, en cierto modo, en defensores de las culturas, aunque no pocas veces llegan a ser obstáculo al desarrollo de nuevos rumbos. Los promotores creen ser los poseedores de valores universales, aquellos que deben ser difundidos por todos los rincones. De un modo u otro, los agentes se preparan para penetrar en el mundo del otro, ya no como pioneros, sino como mediadores y dispuestos incluso a cambiar. Reconocer que los otros también tienen elementos valiosos que deben ser salvaguardados y mostrados al mundo entero. Lo importante en la perspectiva inculturadora está en todo caso en la apertura que lleva a reconocer las culturas como realidades pluriformes. Esta pluriformidad está atravesada por factores económicos, étnicos, de género e inclusive de generación. La pluriformidad de las culturas es sintetizada de muchas maneras y para ello se usa, por ejemplo, la categoría de minorías excluidas. Estas minorías, sin embargo, son heterogéneas, lo que no quiere decir que todos sean iguales, pues las identidades parciales son formuladas como autóctonas, afroamericanas, campesinas o urbano-marginales, o simplemente son designadas como pobres. Todas estas denominaciones han sido presentadas como movimientos sociales, es decir, como grupos sociales con una relativa fuerza histórica, por supuesto susceptibles de ser inculturados, es decir, penetrables por algún tipo de mensaje capaz de convertirlos o modificarlos en diversos grados, para que puedan tomar una forma cultural cualitativamente diferente a su condición anterior. Los otros, para los inculturadores, son considerados como menores de edad, o marginados y pobres. Los pueblos indígenas, por ejemplo, han sido convertidos en un otro general por una historia de colonización, de opresión y en algunos casos de políticas de esclavitud y genocidio, y constituyen ingentes grupos de personas dispuestas a recibir algún tipo de ayuda. Son en cierto sentido menores de edad en tanto que no tienen conocimiento adecuado y son poco versados, si no son considerados ignorantes y que en un último término no conocen los avances de la modernidad y son por lo tanto subdesarrollados. El otro es también considerado como un marginal y pobre, en suma, como un carente, en muchas dimensiones y cuyos derechos han sido violados o no están permanente en riesgo. A través de este diagnóstico, los agentes asumen para sí posturas no solo de una relativa superioridad, sino también consideran que tienen la misión o el encargo de cambiar la condición de inculturados, sino en darles los elementos suficientes para que puedan tomar en sus manos su propio destino. Por supuesto, ¿la inculturación viene de la mano de la religión? ¿Por qué? Sí, porque la inculturación es polisémica, porque acepta que cada pueblo tenga su historia y que ésta sea transmitida bajo distintas formas. Tiene una serie de valores que permite compartir con otros de una forma más cercana, más flexible, de unión, de empatía, de desprendimiento y de entendimiento, de igualdad, de modo que podamos ponernos a orden del prójimo, y es precisamente eso lo que nos procesa la fe cristiana, el vivir en comunión y armonía con nuestro prójimo.